Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y gracias por su sintonía. Hoy comenzamos el programa con la apertura oficial de la sede del Centro para Inmigrantes Gilchrist del Condado. El Centro Gilchrist fue creado hace 16 años para otorgar servicios que sirvan a las personas inmigrantes el incorporarse mejor a esta sociedad. En el centro se otorgan servicios de referencia y también clases de inglés. Servimos a todas las personas, no importan de dónde vienen. Les ayudamos a buscar servicios, ofrecemos clases de inglés, computación, preparación para la ciudadanía y eso le ayuda a a personas que no saben que el condado ofrece estos servicios. Empiezo con lo básico, cómo usar una computadora, cómo prenderla, cómo usar un teclado, un ratón, hasta enseñarles cómo usar Microsoft Office para trabajar en una empresa. 33% de las personas del condado son personas que han nacido fuera del país y 43% de los hogares son hogares inmigrantes. Entonces, por lo tanto, este es un centro de mucha importancia, mucha información, recursos, de suma importancia para la comunidad. La instalación está localizada en el 11002 de la Beers Mill Road, en el edificio que está ubicado dentro del complejo del Mall de Wheaton. Para más información sobre las clases y los servicios ofrecidos, puede llamar al 240-777-4940. En el Consejo se ha presentado legislación la cual pudiera abrir el paso a empresas de renombre a instalarse en el condado mucho más fácil. Empresas como Amazon, que busca abrir una segunda sede en los Estados Unidos. En resumen, el Consejo busca amendar reglamentos de zonificación para acelerar el proceso de aprobación de planes de desarrollo urbano. En pocas palabras, el aprobar los planes para construir una sede demoraría, bajo las reglas vigentes, 120 días. El Consejo propone que sean 60 días, o sea, la mitad del tiempo que toma ahora. Esto con Amazon en la mirilla. El asunto es que el condado de Montgomery es una de 20 jurisdicciones escogidas por Amazon para posiblemente construir su segunda sede en este país. De ser escogido Montgomery, se necesitaría acomodar y aprobar los planes de construcción con más prontitud. El gigante de Internet decidirá en el verano cuál será la sede finalmente escogida, la cual traería 50,000 empleos. Acá un mensaje para exhortarle a no tocar el celular mientras maneja. El ejecutivo Ike Leggett anunció el lanzamiento de la campaña Stay Alert, Stay Alive, alerto y vivo, una iniciativa de prevención ante el conducir o caminar distraído. Esto es para ambos choferes y peatones. No utilice el móvil si maneja o cruza la calle. La campaña se trata de reducir los accidentes automovilísticos que involucran a peatones. Y para esto habrá más patrullaje de la policía durante todo este mes, sobre todo en zonas escolares. También las escuelas públicas de Montgomery y nuestro Departamento de Transporte estarán conduciendo una campaña educacional para entre los jóvenes poder eliminar el que anden distraídos. Durante los últimos 5 años, unos 292 adolescentes han sido atropellados por conductores, ya que uno de los dos andaba distraído. De esos 292, 5 desafortunadamente fallecieron. El Procurador General del Estado de Maryland, Brian Frosh, y el senador federal del estado, Chris Van Hollen, sostuvieron un taller para informar más al público sobre las leyes y regulaciones que protegen a los consumidores. Existen leyes locales, estatales y federales que asisten a los residentes en casos de fraudes, estafas
o cuando se convierten en víctimas de ventas inescrupulosas. Le recordamos que nuestra Oficina de Protección al Consumidor toma e investiga quejas de residentes que han sido timados. Si necesita ayuda, puede llamar al 240-777-3636 o visitar montgomerycountymd.gov/consumer. ¿Es usted usuario de los autobuses Ride On? Bueno, aquí una buena oportunidad para que viaje de gratis y a la vez ayude a las familias más pobres dentro de nuestra comunidad. La semana del 15 al 21 de abril tomará lugar la campaña Gift and Ride de los autobuses Ride On. Esto quiere decir que usted no paga la tarifa del autobús en intercambio por una donación de alimento no perecedero. Así es, usted hace una donación de comida y viaja de gratis en Ride On. Las bolsas de recolección de donaciones estarán ubicadas al lado del conductor del autobús. Todos los alimentos recaudados son donados a la organización Maná, que distribuye bolsas alimenticias a familias necesitadas. Para más información, visite el sitio web que aparece en pantalla. Con la crisis de sobredosis con opioides, es importante evitar tener en el botiquín medicamentos que ya no necesita. Así que le damos una oportunidad de deshacerse de medicinas que no usa de una manera segura. El 28 de abril, usted puede depositar anónimamente los medicamentos en diferentes estaciones de la policía. De esta manera, las autoridades las queman y no caen en las manos de personas adictas. Además, este proceso de descartarlas evita el que usted las tire por el inodoro o en el basurero. Habrán varias estaciones que tendrán cajones de recolección en los estacionamientos. Usted solo tiene que llegar y depositarlas desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Los sitios de recolección serán todas las estaciones de distrito de la policía de Montgomery y también las estaciones de los departamentos de las ciudades de Rockville, Chevy Chase, Gaithersburg y Tacoma Park. ¿Ha escuchado usted sobre las villas? Bueno, estos son grupos comunitarios que básicamente son formados para que vecinos ayuden a otros vecinos. Una iniciativa fundada para que las personas mayores puedan envejecer en sus hogares con la asistencia de voluntarios que les sirvan con tareas simples, como llevarles al supermercado una vez por semana. Bueno, en la ciudad de Rockville, este formato comunitario está ganando gran popularidad. Ya hay organizadas 4 villas comunitarias en la parte este, la oeste de la ciudad y también en las zonas de King Farm y de Twin Brook. Residentes de la ciudad de todas las edades se han anotado de voluntarios para ayudar a sus vecinos de la tercera edad. Este concepto intergeneracional está probando ser sumamente exitoso y cada día más personas se suman a ayudar a las personas mayores. Si le interesa participar o quizás hasta crear una villa para ayudar a ancianos, visite rockvillemd.gov/villages o llame al 240-314-8807. Fue un encuentro que reunió a más de 500 estudiantes de escuelas intermedias del condado. Se trata de un taller y adiestramiento donde cada uno pudo construir un prototipo de una creación que le dé frente a algún problema mundial, como por ejemplo las emisiones de monóxido de carbono de los automóviles. En colaboración con el Kit Museum,
Estos alumnos fueron expuestos a participar en un programa piloto que los ayuda a experimentar en las áreas de ciencia e ingeniería, para así expandir sus conocimientos en el campo de STEM. Los prototipos aquí logrados formarán parte de la exhibición USA Science and Engineering Festival en Washington, D.C. Y llegó la hora de celebrar y galardonar a individuos y grupos comunitarios que se han destacado por su labor de voluntariado. Como cada año, el ejecutivo Ike Leggett galardona a residentes del condado que fueron nominados y seleccionados debido a su compromiso haciendo trabajo voluntario en nuestra comunidad. 9 personas serán honradas durante una celebración en el Teatro Imagination Stage de Bethesda, el lunes 23 de abril a las 6:30 de la noche. El evento es gratis y abierto al público general, pero se recomienda que haga reservaciones, ya que el cupo es limitado adentro del teatro. Para hacer su reservación y ver la lista de galardonados, visite montgomeryserves.org. Y regresa el show de las mariposas a los jardines de Brookside en Wheaton. La exhibición Wings of Fancy comienza el 18 de abril y permanecerá hasta el mes de septiembre. Como siempre, es todo un arco iris de colores manifestando en cada mariposa. Una vez que usted entra en la exhibición, cientos de mariposas de todo el mundo sobrevuelan libremente y hasta se le posan a los visitantes. Sin dudas, toda una experiencia educacional para los más pequeños de la familia. Así que no se la pierda este año. Además, el Parque de Brookside busca voluntarios para que trabajen en esta exhibición. Para más información, puede visitar el sitio web brooksidegardens.org. Ahora, si ya usted tiene una mascota y le hace falta actualizar las vacunas contra la rabia, debe de asegurarse que su animalito esté al día con dichas vacunas. Lo puede traer a una de nuestras clínicas, donde puede obtener la vacuna contra la rabia gratuitamente, con la compra de la licencia para tener una mascota. Nuestro centro de adopción y servicio a animales estará auspiciando las clínicas mensualmente hasta septiembre. Les recordamos que existe una ley estatal, la cual dicta que todos los perros y gatos mayores de los 4 meses de nacidos sean vacunados regularmente. Además, hay otra ley que exige que todos los dueños de perros y gatos domésticos tengan una licencia para tenerlos en casa. Violación de estas leyes pudiera resultar en multas elevadas. Aquí en pantalla encuentra la lista de los días que se ofrecerán las clínicas, comenzando el 15 de abril. Todas serán en el Centro de Adopciones de Montgomery, comenzando a las 8 de la mañana y hasta las 10:30. Para más información, visite montgomerykountymd.gov/Animal Services. Y bueno, así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el condado, visite nuestra página de internet montgomerykountymd.gov, o para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311. Yo soy Lorna Virgilí, gracias por su sintonía y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro condado.